presentación de Nao, que será muy corta, muy breve, con la filosofía, cómo seleccionamos las compañías, los resultados que estamos obteniendo, la cartera actual y, sobre todo, pues 2 ideas de inversión que pensamos que pueden funcionar. Una es una temática en la que la cartera está pues muy posicionada y la otra es la última incorporación de la cartera, ¿no? Abajo a la izquierda os he puesto la página web, nao-sam.com, y cualquier duda pues nos vais diciendo pues a través de el email es info@nao-sam.com, pues ahí nos escribís todos los que tengáis dudas o lo que sea. Bueno, pues ¿quiénes somos? A los que no nos conozcáis, muy breve, solo es esta hoja, no os preocupéis. Somos una gestora valenciana, nacimos en noviembre del 2018, especialistas en renta variable europea y la gestión es 100% sostenible. El tema de la sostenibilidad para nosotros es clave, nos ayuda a completar el análisis fundamental. De hecho, pensamos que es el mejor complemento que hay, ¿no? La sostenibilidad te ayuda a medir mejor el riesgo de las compañías y luego ya lo iréis viendo. La implicación financiera de aplicar bien la sostenibilidad es una volatilidad claramente inferior, que por ahora lo estamos consiguiendo. Todas las compañías que entran en cartera deben cumplir tanto los criterios financieros como los de sostenibilidad, que ahora explicaremos. Y bueno, y aquí os hemos puesto pues una serie de titulares porque tuvimos un muy buen comienzo. Nacemos en noviembre de 2018 y el año 2019 pues fuimos la gestora, ya veis los titulares, ¿no? Pues Nao se convierte en la gestora más rentable de España, invirtiendo en firmas sostenibles. Os pongo los titulares de Expansión, de Europa Press o El Economista. El de Europa Press lo recalco porque lo que dice, ¿no? Reciclaje y eficiencia energética, las apuestas de Nao para ser la gestora de fondos más rentable del año, pues deciros que esas 2 temáticas siguen muy presentes en la cartera. De hecho, reciclaje es la que más pesa, ¿no? Y la temática que vamos a explicar es precisamente esa. Bueno, el proceso de inversión, hay 2 análisis y están separados, el análisis financiero y el análisis de sostenibilidad. El análisis financiero es similar pues, al que normalmente estáis escuchando, ¿no? Seguimos la filosofía valor, hacemos un análisis profundo sobre el sector, buscamos compañías con ventajas competitivas, muy bajo endeudamiento, esa es una característica también de la cartera muy importante, y luego donde nos centramos claramente es en la generación de caja de las compañías. Ahí nosotros lo que intentamos es buscar la generación de caja normalizada de una compañía, ¿no? Por supuesto que viéramos otra serie de múltiplos, pero el Free Cash Flow Yield es el más importante. Y luego el análisis de sostenibilidad lo dividimos en 2 patas, uno cualitativo y otro cuantitativo. El cuantitativo ahora hablamos de él. El cualitativo ahí hacemos pues similar al tema del análisis financiero, porque en el análisis financiero pues miramos los últimos 10 años de la compañía, analizamos todas las ventajas competitivas que tiene, vemos cómo ha cumplido objetivos o no, los problemas que ha llegado a tener e intentamos predecir los próximos 5, ¿no? Pues en el tema de sostenibilidad es parecido. Vemos que si ha cumplido o no los objetivos que se marcó, el comportamiento histórico que ha tenido, las controversias que tiene el sector. Bueno, pues y luego hacemos un análisis cuantitativo que pues analizamos un montón de datos. Os he puesto aquí pues la pata social, medioambiental y gobernanza, ¿no? En la pata social, la rotación de empleados es clave. Para una empresa de capital humano es la variable que más atención le ponemos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues pedimos que el producto o servicio de la compañía pues no sea perjudicial a la sociedad. ¿Eso qué significa? Pues que directamente excluimos tabaco, juego, pornografía, armamento. En esos sectores directamente no invertimos, ¿no? El tema medioambiental, que como ya os he dicho, estamos muy positivos, todas las compañías que tenemos en cartera deben cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y deben intentar ir hacia la autosuficiencia energética mediante energías renovables. Tiene que tener unos objetivos claros y medibles, ¿no? Las variables que más tenemos en cuenta pues son las que os pongo aquí: emisiones de CO2, gasto energético, autosuficiencia energética, porcentaje de generación de renovables, gasto de agua, gestión de residuos, ¿no? Y luego en el tema de gobernanza, pues similar a otros equipos de gestión. Al final buscamos un equipo directivo que esté alineado con el pequeño accionista. Esa es la clave, ¿no? Bueno, el aplicar bien la sostenibilidad, como os decía al principio, lo que nos ayuda es a medir mejor el riesgo de las compañías, el riesgo operativo de las compañías.
La implicación financiera, como os decía, debe ser que la volatilidad de la cartera tiene que ser inferior no solo al índice, sino también a competidores, ¿no? Pues por ahora lo estamos consiguiendo. La volatilidad del fondo es de 20 veces contra una volatilidad del benchmark de 28. Bueno, pues esto deciros que ha sido consistente en el tiempo. De hecho, ahora veremos los resultados de la cartera y bueno, pues en los últimos 3 meses donde hemos tenido ese momento de pánico fuerte de mercado, pues la cartera tuvo también una volatilidad menor que el índice, ¿no? El objetivo claro que tenemos es el que ponemos aquí en negrita y subrayado, ¿no? Un objetivo que es igualar al mercado en las subidas y sobre todo minimizar las caídas, que por ahora lo estamos consiguiendo. El año pasado, como os decía, pues la verdad es que fue un muy buen año. Fuimos, como os decía, pues la gestora más española más rentable en 2019 y este año, pues el entorno es muy malo. Estamos perdiendo en torno al 12%, pero bueno, queda medio año y vamos a intentar mejorar. Desde luego estamos cayendo menos que el índice, pero bueno, la pérdida es de un 12% que es importante, ¿no? Aún tenemos tiempo para ir poco a poco recuperando. Además de la sostenibilidad de la baja volatilidad, otra característica importante donde ponemos un especial énfasis es en el tema de la liquidez de la cartera. ¿Esto qué significa? Pues queremos tener una cartera líquida y todos los meses analizamos qué porcentaje de la cartera podemos hacer líquido en un día, ¿no? Pues los que nos escuchasteis en el webinar de marzo, creo que fue, pues manteníamos este nivel de este porcentaje, ¿no? El 90% de las posiciones las podemos hacer líquidas en un solo día. Y esto va a ser consistente en el tiempo. Desde luego, desde el principio lo hemos hecho así, mantenemos ese porcentaje y en el futuro es nuestra intención seguir con ese porcentaje. La inversión en pequeñas compañías la estamos haciendo, pero supone un nivel bajo dentro del fondo. Esta es la cartera, ¿vale? Y aquí ya me voy a centrar. Arriba a la izquierda os he puesto pues, todos los sectores en los que estamos posicionados. Como veis, el sector de reciclaje es el que más pesa, es un 20%. Los últimos movimientos que hemos hecho, los que nos escuchasteis en marzo, pues visteis que la farma la teníamos más arriba, ¿no? La verdad es que el comportamiento que ha tenido ha sido muy bueno y hemos empezado a reducir posiciones, especialmente en Sanofi y en Roche. Pues Roche y Sanofi pesaban en torno a un 6% de la cartera y ya las veis en la posición número 13 y 15, lo han hecho muy bien, se están acercando al precio objetivo. La verdad es que los resultados fueron buenos, cumplieron, pero es que el performance ha sido francamente bueno, ¿no? Y entonces ahí estamos bajando exposición. La última incorporación ha sido Rightmove, la número 3, que la explicaré en la idea de inversión, que luego os comentaré en detalle. Y también os vamos a comentar el tema del reciclaje. Ahí hay una serie de compañías, pues la primera, MMK, que os invito a repasar el webinar de marzo, que la explicábamos en detalle. Es una compañía austriaca, la líder en cartón reciclado en Europa, pesa un 8,3% de la cartera, es espectacular los resultados que ha tenido. La verdad es que está en máximo histórico, a pesar de toda la crisis y todo lo que ha caído, pues tuvo un momento de caída, pero ha recuperado absolutamente todo, ¿no? Al final, el tema del embalaje, del cartón reciclado, tenemos la posición número 1 en MMK y la número 12 Reno de Medici. MMK sería el líder en Europa, en norte y centro de Europa, y Reno de Medici está situada pues, entre Italia, es una compañía italiana, Italia, sur de Francia y España sobre todo. Claro, MMK pues tenemos una posición más grande, nos encanta la temática, ahora iremos a ella. MMK son 2,5 billones de compañía, ¿no? Reno de Medici es más pequeña, estamos hablando de unos 300 millones de euros de capitalización y por eso tenemos una posición más baja. Esta sería una de las compañías más pequeñas que tenemos. La compañía más pequeña que tenemos es 2G Energy, la número 7. Y esta está relacionada con una tecnología que estamos francamente positivos, que es el biogás. Una compañía muy pequeña, estamos hablando de menos de 200 millones de capitalización. El resto de compañías, ahora iremos a ellas y ya veréis que la capitalización es enorme. Pero en ese pequeño porcentaje de compañías pequeñas que tenemos, pues 2G Energy y Reno de Medici son las más importantes, ¿no? 2G Energy, ya os digo que son 200 millones de capitalización, os invito a seguirla. La verdad es que también lo ha hecho muy bien, los resultados fueron francamente buenos. Lo que hace son
Bueno, pues son plantas de biogás. En este momento en el mundo tiene unas 5.000 ya, ha construido, y el 40% de los ingresos le viene por servicio, por los servicios, ¿no? Que es un ingreso muy recurrente. Es una compañía muy, muy bien gestionada y además ha llegado a un acuerdo con Rolls-Royce buenísimo que reafirma la tecnología, es líder en biogás, es una compañía alemana, está creciendo muchísimo en UK y muchísimo en Estados Unidos, ¿no? La verdad es que lo ha hecho muy bien y no hemos vendido nada. Ha ido subiendo peso por lo bien que lo ha ido haciendo, pero los últimos resultados volvieron a confirmar las expectativas que tenemos y ahí seguimos, ¿no? Como os decía, los últimos movimientos desde marzo, que fue la última vez que hicimos el webinar, pues fue bajar en Pharma ha sido pues bajar en Pharma por lo bien que lo ha hecho y hemos ido subiendo en Rightmove. El resto de compañías, la verdad es que no las hemos tocado. Sí, en la número 10, Prysmian, que fuimos construyendo la posición esto fue en el mes de abril, exacto, a comienzo del mes de abril, tocó nuestro precio de entrada, que eran los 15 euros, y ahí fuimos construyendo posición. Prysmian siempre ha estado en cartera. Lo que pasa es que en el comienzo de la crisis decidimos bajar el peso, porque claro, pues la incertidumbre sobre todo la situación que había en ese momento, y en marzo lo explicábamos, pues lo que buscamos era la visibilidad de las compañías. Y en ese momento Prysmian estaba sufriendo por su negocio de cable industrial, ¿no? Nosotros cayó con fuerza y a niveles de 15 empezamos a construir posición. Y la verdad es que nos hemos tranquilizado porque ha recibido una serie de contratos muy buenos en Alemania, 2 contratos gordos, unos 500 millones de euros, y la visibilidad del negocio pues ha cambiado claramente a mejor, ¿no? Y entonces pues ahí hemos subido con fuerza. El resto, ya os digo que las compañías son similares a las que comentamos en su día. Bueno, de sectores, reciclaje, farma, eficiencia energética, tecnología son los que más pesan. Estamos hablando de un 60% de un 60% de la cartera. Y luego, pues, bancos tenemos muy poca posición. La única posición que tenemos es en Bankinter, que es un banco que nos encanta. Y en coches, que veis ahí la última posición en el sector, estamos construyendo una posición en Michelin, que es la compañía que más nos gusta dentro del sector. Lo que son fabricantes de coches, estamos totalmente fuera. Y luego arriba a la derecha, comentaros una característica clave de la cartera, que es la estructura financiera que tiene, ¿no? Aquí ya está recogida la bajada de estimaciones de las propias compañías y de los analistas. Esperamos que la deuda EBITDA del año 2020, el 33% de la cartera tenga caja neta y el 26% tenga una deuda entre 0 y 1,5 veces deuda EBITDA. Pues fijaros que estamos hablando del 60% de la cartera con una estructura financiera bestial, ¿no? El 40% estaría entre 1,5 veces deuda EBITDA y 3 veces. La compañía más endeudada, que no se ve aquí porque tenemos 28 posiciones, estamos hablando de la número 20, creo, es Fresenius, que es una compañía farmacéutica. La mitad del negocio es producto farmacéutico, la otra mitad es negocio de hospitales y es muy estable, tiene un nivel de deuda EBITDA de 3 veces y la verdad es que no nos preocupa, ¿no? Bueno, pues esta es la cartera. Los resultados, nosotros somos la línea verde. Esto es desde el comienzo, desde que empezamos el 28 de noviembre. Pues bueno, el año 2019, como os digo, ha sido, la verdad es que fue muy bueno y este año pues está siendo muy duro. Estamos cayendo menos que el mercado. Abajo os pongo la rentabilidad del Eurostoxx, incluyendo los dividendos, por supuesto, y la rentabilidad del fondo, ¿no? En el Year to Date, pues llevamos un menos 12,22, como os decía, pues sufriendo, pero poco a poco vamos mejorando. Y luego destacar las 2 columnas de la derecha. Y es la volatilidad, ¿no? La volatilidad, en los últimos 260 días, fijaros que el Eurostoxx ha tenido una volatilidad cercana al 30, el fondo en niveles de 20. Pero es que si incluimos la caída, en la volatilidad de los últimos 90 días, pues la verdad es que estamos muy contentos y hasta nos ha sorprendido a nosotros mismos cómo se ha comportado la cartera, ¿no? Estamos hablando de una volatilidad del índice de 47 y Now, pues, ha tenido el fondo, se ha comportado con una volatilidad de 32 veces. La verdad es que estamos ahí, pues ya os digo que sorprendidos y muy contentos. Bueno, queda medio año y poco a poco iremos recuperando. Os cuento las ideas de inversión que tenemos, ¿no? La temática del reciclaje, que es la que más pesa, porque muchos inversores nos insisten en, claro, al final pesa un 20% de la cartera y realmente estamos muy convencidos desde el principio. Hemos estado convencidos y desde el principio ha tenido ese peso. Y luego la última incorporación, que ha sido Rightmove, es la clara compañía, ejemplo claro de lo que se llama el efecto red, ¿no?
Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Bueno, el tema del reciclaje, la frase primera, ¿no? La desaparición del plástico en el embalaje. Nosotros eso lo vemos clarísimo. Al final, el plástico es un material muy difícil de reciclar. Y lo que están buscando las compañías, ya lo iremos a ejemplos claros, es un producto que sea fácil de reciclar, ¿vale? El reciclaje del cartón y el vidrio alcanza el 70%. El del plástico no llega al 15%. Ahora iremos al motivo, ¿no? Y no esperamos que ese reciclaje del plástico vaya a aumentar, porque es tremendamente costoso. Ahora lo explicamos. Lo que sí esperamos es una subida de cuota de mercado del cartón reciclado y los bioplásticos. Compañías que tenemos en cartera que se benefician de esta temática, pues MMK, que es la primera posición, líder europeo en cartón reciclado, Renault de Medici, ya lo hemos comentado, Stora Enso, que es el líder europeo en bioplásticos. Merece la pena meterse en la página web y ver todo lo que están haciendo. Los ejemplos de botellas, las típicas botellas de detergente de plástico, pues como ahora tienen la misma botella en bioplástico, muchísimo más fácil de reciclar y con exactamente las mismas características, ¿no? Veralia también la tenemos en cartera, que es líder, empresa francesa, fabricante de vidrio, y Mondi, que es también líder mundial en paquetería sostenible. Mondi es una empresa inglesa, similar a Stora Enso, ¿no? Esta es la temática que más pesa. ¿Por qué estamos tan positivos, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda lo que os hemos puesto es el porcentaje de reciclaje de los distintos materiales que hay, ¿no? Oye, acero 80%, papel 60, 70, el aluminio el 50% y los plásticos el 12%. Esto es significativo. ¿Por qué se recicla tan poco? Pues porque es muy costoso, ¿no? ¿Y qué pasa con el plástico que tiramos en el contenedor amarillo? Pues lo que os pongo aquí a la derecha. Es sorprendente, pero cuando tiramos la bolsa de plástico en el contenedor amarillo, pensad que el 60%, el 70% de las veces, y estamos hablando, esta tarta que os he puesto es de un país desarrollado, se quema directamente. Hay unas plantas de incineración que están 24 horas funcionando los 7 días de la semana y va ahí todo el plástico a quemarse. Pues se aprovecha el calor para producir energía en un 60%, pero el otro día directamente se quema. Y simplemente se recicla, pues, lo que os pongo ahí, ¿no? Pues el 9% y el 4%, la parte verde y la parte azul. El 6% se tira a la tierra y el 14% se dicen que se exporta para reciclar, que, oye, pues nos lo creemos, ¿no? Pero estamos hablando que un 25% del plástico se recicla en un país desarrollado. Lo de la izquierda es en el mundo. El resto directamente pues se quema o se tira, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque el plástico no... Hay 7 tipos de plástico. Aquí os pongo 6 que son los más utilizados. Y si os fijáis, y además ese triángulo donde aparece el número, el 1, el 2, el 3, pues es el tipo de plástico que tiene, ¿no? Si os fijáis, si tenéis algo de plástico alrededor, pues cogedlo y mirad en la parte de abajo, en un vaso de plástico, lo que sea, y veréis el triángulo, ese número. Bueno, pues no se pueden juntar todos esos plásticos. No es lo mismo el vaso de plástico que la botella de plástico, que el tupper que tienes en la nevera, no es lo mismo. Hay que separarlo, ¿no? Pues esa tontería de separarlo es lo que hace más costoso el reciclaje. Bueno, pues nosotros ahí estamos, lo tenemos claro. Ahora iremos a una diapositiva que lo veréis todavía más claro, ¿no? Arriba a la derecha os pongo el uso del plástico en la economía, pues el 40% del plástico se usa para el packaging, ¿no? Que es donde estamos posicionados y donde vemos más claro que se va a producir esa sustitución, ¿no? Abajo a la derecha es una temática nueva que está creciendo, pero está creciendo muy rápido y os invito de verdad a ver la página web de Stora Enso, cómo está creciendo el tema de los bioplásticos. Nosotros pensamos que es una de las mejores temáticas que hay para los próximos 10 años, al igual que la eficiencia energética. Y, de hecho, ya no es un tema de regulación. Aquí lo que os hemos puesto es todas las compañías líderes en consumo, alimentación, Coca-Cola, Colgate, Danone, Nestlé, Unilever, pues todas tienen unos objetivos claros ya anunciados de, oye, un 100% del packaging que sea reciclable, ¿no? Y para el año 2025, para el año 2030. Bueno, pues esto es una realidad. Hablando con Coca-Cola, pues ya te están hablando de cómo están cambiando pues las 6 latas de Coca-Cola, el plástico que la rodea, pues ahora ya lo van a hacer con cartón, ¿no? Pues ese tipo de tonterías, que no son ninguna tontería, poco a poco se va cambiando a favor del cartón reciclado, ¿no?
la verdad es que ahí estamos muy positivos en las compañías en las que os he comentado, que pesan ya un 20% de la cartera, ¿no? Y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Venga, que me queda tiempo. Y luego la última incorporación en la cartera ha sido Rightmove, que es, ya os digo, que el claro ejemplo de lo que se llama el efecto red, ¿no? ¿Qué es Rightmove? Rightmove es el portal inmobiliario de Reino Unido. Como idealista en España, pues exactamente es Rightmove, ¿vale? El portal, lo que os pongo ahí, el negocio de los portales es muy rentable, muy sencillo y tremendamente estable. Una vez que la compañía se convierte en líder de mercado, es muy difícil eliminar esa posición. Cualquiera que esté buscando piso, o ya sea para comprar o para alquilar, pues lo que va a mirar seguro es idealista en España, ¿no? Y a lo mejor probablemente mire también Fotocasa, pero lo que seguro que mira es idealista, ¿no? Aquí en el gráfico os he puesto la cuota de mercado de Rightmove en UK, ¿no? Y ya veis que está siempre estable en torno al 80% de cuota de mercado. Idealista sería similar. Scout24, que es el portal inmobiliario alemán, también está en niveles similares, ¿no? Al final, es el buen ejemplo de lo que se llama el efecto red, que os lo pongo abajo, ¿no? El efecto red, el valor del servicio o producto aumenta a medida que aumenta el número de usuarios. Cuantos más usuarios, mayor demanda. Y la posición de liderazgo es casi imposible de eliminar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ahora he estado una temporada mirando Idealista porque, pues para alquilar casa. A todos los que he ido a las agencias que estaban metidas en Idealista, si no eran particular, siempre les preguntaba qué portales usaban. Pues el 100% están usando Idealista. Algún otro también usa Fotocasa, pero el 100% Idealista. Pues lo mismo pasa con UK, ¿no? Una vez que una compañía de estas características consigue ser líder de mercado, pues el resultado es espectacular. O sea, el nivel de inversiones es mínimo y se mantiene muy estable, lo que os pongo ahí, entre el 1% y 2% de las ventas. Las necesidades del circulante no son relevantes. Ahora iremos en detalle a los números, ¿no? El margen operativo de la compañía, estamos hablando de un margen operativo superior al 70%. En Idealista, en Scout24, el portal de España y Alemania, son similar también, ¿no? Pues Rightmove es un gran generador de caja, 200 millones de libras normalizado, y encima con una capacidad de aumentar precios pues año tras año, ¿no? Ahí os lo pongo abajo a la derecha y abajo a la izquierda os he puesto lo que es el beneficio por acción, como poco a poco va subiendo, ¿no? Bueno, y luego también es importante la escalabilidad, porque al final es un negocio que tú lo que necesitas, pues las inversiones que necesitas, pues es un tema tecnológico y punto. Niveles de personal, pues son necesarios, pero no es algo elevado, ¿no? La escalabilidad es bestial. Los ingresos, pues ya veis que año tras año te están subiendo 20 millones, mientras que los costes te suben, pues 5 millones. O sea, es decir, tiene una escalabilidad bestial, ¿no? Y el margen operativo, insistir en él, está por encima del 70%, en torno al 75-76%. Es una pedazo de compañía generadora de caja, que aquí os lo pongo, en el año 2019, que esto ya son los resultados publicados, pues si empezó el año con 20 millones, no tiene deuda, empezó el año con 20 millones de caja neta, generó 222 de EBITDA, fijaros el circulante 0,8 de negativo, es decir, prácticamente nada, los impuestos y el CAPEX, las inversiones, igual, mínimas, ¿no? Y luego, pues de vez en cuando va haciendo adquisiciones, pues ya sea de portales de oficinas, etcétera, pues para completar la gama, pero quitando eso, las necesidades de inversión son mínimas, ¿no? Y luego, el grueso, esa generación de caja la reparte constantemente, pues tanto vía recompra de acciones como dividendos, ¿no? Para terminar el año en 36 millones de caja neta. Y además, importante, porque algún inversor le dice, oye, ¿y le afecta el momento inmobiliario, le afecta el ciclo inmobiliario? Pues le afecta muy poco, porque al final es un portal de anuncios. No va a cobrar según se haga o no se haga la operación, cobra por los anuncios que se publican en la web, ¿no? Entonces, el ciclo inmobiliario pues prácticamente no le afecta. Y el análisis de sostenibilidad que hacemos, que aquí al ser una empresa pues, tecnológica, donde lo más importante pues, es el tema de los empleados, ¿no? Pues la rotación de empleados que sea la mínima posible, y luego sí que ya veis el tema de la gobernanza también clave, es una de las compañías que mejor nota tenemos en cartera. Arriba a la derecha, los círculos que os ponemos
el total consigue un 78 puntos de 0 a 100 y luego lo dividimos entre el ambiental, social y gobernanza. Ambiental, esta compañía pues tiene, por ejemplo, los centros de datos, que es importante el consumo de electricidad. Os invito a mirar la memoria, cómo la está cambiando a hacer autosuficiente con energías renovables, ¿no? Cómo la emisión de CO2 de esos centros de datos se está reduciendo poco a poco, ¿no? Y, por ejemplo, los centros de datos es un nicho de mercado claro donde las energías renovables están sustituyendo claramente se están haciendo autosuficientes al margen de la red, ¿no? Pero bueno, esa temática, si queréis, la explicamos en la próxima. De igual manera que hemos explicado el tema del plástico, pues explicaremos la eficiencia energética, ¿no? En la pata social, nosotros aquí, al ser una empresa de capital humano, la clave es la rotación de empleados y cumple sobradamente, ¿no? Y en gobernanza es una de las mejores notas, tanto calidad de auditores como independencia del consejo directivo, ¿no? Bueno, y yo creo que he ido rápido, pero he cumplido el horario, o sea que nada, que cualquier duda que tengáis, y ahí tenéis la página web, ahí tenéis el email y cualquier duda que tengáis o lo que sea, pues ya nos comentáis. No sé si habrá alguna pregunta. Pues muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Sí, de hecho tenéis el enlace en el directo de YouTube, tenéis el enlace con la ficha en Rankia de Now, donde tenéis toda la información. Vamos a pasar a un par de preguntas breves. Has comentado el tema de lo importante, el tema de los costes en el reciclaje, sobre todo en el plástico, y el cambio de tendencia principalmente en la parte del embalaje. En este sentido, o sea, todos sabemos que al final el consumo es algo que decanta mucho hacia dónde van a ir las empresas. Y ante la crisis que estamos viendo hoy en día, ¿creéis que ese retroceso en el consumo que puede haber por parte de las economías en general puede hacer que este proceso se vea ralentizado? ¿Y en qué medida esto podría impactar en las previsiones de ingresos de las empresas relacionadas con este tema? Vale, pues muy buena pregunta. No lo vemos. ¿Y por qué? Tanto MMK como Reno de Medici, que serían así las posiciones más grandes que tenemos en el tema del cartón reciclado, más del 70% de las ventas van a sector alimentación y sector farma. El sector alimentación y sector farma es tremendamente estable. Entonces, ahí nosotros vemos poca ciclicidad, ¿no? De hecho, en esta crisis que nos preocupaba, ¿no? Pues oye, a ver cómo le está afectando los resultados, a ver cómo está este parón de la economía. En el webinar de marzo lo explicábamos bien, cómo dirigimos la cartera, la dirigimos hacia los sectores que seguían en funcionamiento, ¿no? Al final, os comentábamos pues, que el 40% del 40% del PIB, tanto de España, Francia, Alemania y tal, estaban funcionando con normalidad, pero el 60% estaba parado o casi parado. Bien, pues el embalaje está en ese 40% que sigue funcionando con normalidad, ¿no? Porque al final, tanto la farma como la alimentación son sectores esenciales, ¿no? ¿Se reduce el consumo? Bueno, MMK, y insisto, ver la presentación de marzo, ahí ponía una serie de gráficos de las ventas, ¿no? Año tras año, desde el año 92, creo, y se ve la estabilidad. Vamos a ver, son compañías tremendamente aburridas, porque el crecimiento en ventas, estamos hablando de 5, 6%, una rentabilidad sobre el capital empleado del 16%, muy alta. Tiene una capacidad de traspasar precios muy buena, porque si le sube la materia prima, al final pensad que, pues por ejemplo, el embalaje de una crema o lo que sea, pues lo importante no es el embalaje es un 0, poco por ciento del coste total del producto, ¿no? O sea, su capacidad de subir precios, lo que quiere Sanofi, Roche o la alimentación que sea, la compañía de alimentación que sea, es que el producto esté en tiempo y forma, que cumplan, ¿no? Estas compañías lo que hacen, tanto MMK como Reno de Medici, es estar al lado del cliente. Entonces, el coste de transporte, que es relevante, lo reducen, ¿no? Y tienen, pues MMK tiene 38 fábricas distribuidas por todo el norte de Europa y centro de Europa, y alguna por el sur. De hecho, aquí en Valencia tienen una cerca, y lo que hacen es pues estar cerca de esas fábricas de, sobre todo, alimentación, farma, ¿no? Nosotros no vemos que haya peligro por ahí. De hecho, los últimos resultados, que creo que MMK fueron el 14 de mayo, fue o el 15, cumplieron y con mejora de margen, ¿no? Y Reno de Medici igual.
Muy bien, y luego en relación a la tesis que has comentado de Rightmove, también en relación con el tema del consumo, al haber esta crisis que estamos viviendo, es posible que haya mucha gente, esa que estaba igual a punto de dar el paso de alquilar o de comprar una vivienda, que al verse afectado por esta crisis que estamos viviendo, decida atrasar, ¿no? ese paso. Entonces, has comentado que esta empresa no se vería afectada porque viven de la parte del tema de los anuncios. Entiendo que también indirectamente por el tráfico que puede generar en esa web, pero esto, en la medida en que la gente busque o demande menos ese producto, ese servicio, puede verse afectado, ¿no? ¿Qué impacto Sí, prevéis en ese sentido? vale. Bueno, la compañía, la verdad es que la llevamos tiempo siguiendo desde que empezamos el fondo, pero es de estas compañías que siempre está cara, ¿no? Y precisamente en esta caída de mercado, pues aprovechamos ya para entrar. La pregunta es buena y no he dicho que no le afecte, ¿no? Sino que no afecta tanto como pueda parecer. Porque es verdad que habrá clientes pues, que, oye, retrasen la decisión de alquilar. Pero también, por otro lado, hay mucha gente y de hecho, hablando con las agencias pues te dicen, ¿no? La cantidad de gente pues, que tiene la casa comprada para alquilar y se ve obligada a venderla. O, bueno, pues al final los anuncios en los portales son muy estables, son más estables de lo que parece. Por supuesto que tienen algo de ciclicidad, pero ese margen del 70% es estable en el tiempo. Es que lo bueno de esta compañía es la fortaleza que tiene. Espera, que yo creo que la tengo. Fijaros aquí el margen de la derecha, ¿no? 75%, 75,8%. Es una pena porque tengo gráficos en los que se incluirían el margen de la compañía en momentos de crisis, pero te puede bajar, pero es que estamos hablando de unos niveles tan bestiales que no afecta tanto como parece. Y luego esto es muy relevante, ¿no? Al final, ¿qué problema puede tener la compañía si le baja el negocio, etcétera, etcétera? Si es que no tiene que hacer inversiones, si es que no tiene problema de circulante, ¿no? Fijaros en el balance que tiene. La vemos como muy estable y con un crecimiento estructural, con capacidad de subida de precios. Puede afectarle, pero no es relevante. Nosotros ahí estamos tranquilos.